Hola, mi nombre es Talía Samarjian y tengo el honor de exponer ante ustedes el siguiente trabajo titulado Análisis cualitativo del colorante DNC Red número 19 en labiales comercializados en Venezuela. Cuando se revisa en la bibliografía la definición de los colorantes, se dice que son sustancias que imparten color al añadirse a alimentos, medicamentos, cosméticos, dispositivos médicos o al cuerpo humano. Se pueden clasificar de muchísimas maneras, como por ejemplo por su solubilidad, que están los colorantes, que son aquellos que son solubles en aceite o agua, y los pigmentos, que son insolubles y se encuentran suspendidos en las formulaciones. También los podemos clasificar por su estructura, como por ejemplo los azoicos, antraquinónicos, indigoides, cianinas, aritmetanos, etc. Cuando se trata de cosméticos, el color juega un papel fundamental en cuanto a la adquisición de los mismos. Por ejemplo, las usuarias cuando van a adquirir un labial, lo primero que se fijan es en el color. Debido a su constante adición, las autoridades sanitarias como la Food and Drug Administration, conocido por sus siglas como la FDA, conducen estudios para corroborar su inocuidad. A lo largo de los años se han retirado colorantes del mercado al significar un riesgo para la población y entre ellos se halla el DNC Red número 19. La Unión Europea reporta este mismo colorante como el Color Index por 45170 y la FDA por las siglas de DNC. Este es un colorante oleosoluble, su uso fue prohibido al ser removido de la lista de los colorantes permitidos de la FDA en el año 1983 debido a que en los estudios que se les hizo en animales se vio que el mismo producía cáncer. No solamente este colorante, sino también su sal de estearato, que está reportado como el DNC Red número 37, ya que estos causan neoplasma hepático maligno en ratones hembras CD1 y tumores de células foliculares tiroideas en ratas macho de Charles Rivers. Los métodos de reconocimiento de colorantes, cuando se revisó en otras bibliografías, se vieron los siguientes: la cromatografía líquida, que es usada para el análisis de bálsamos labiales, pinturas de uñas, champú, geles, desodorantes, etcétera. La cromatografía de capa fina, que es efectiva para la identificación de productos como pintura de uñas, labiales en lápiz, cremas, productos para el cabello, etcétera. A partir de todo esto se estableció el siguiente objetivo general, que fue analizar cualitativamente la presencia del colorante DNC Red número 19 de labiales comercializados en la República Bolivariana de Venezuela. A partir de este se establecieron los siguientes objetivos específicos, que fue revisar las referencias bibliográficas que versan sobre el colorante DNC Red número 19 según la legislación vigente, seleccionar la metodología de análisis físico-químico para identificar el colorante prohibido e identificar la posible presencia de este colorante prohibido en las muestras de labiales objeto de análisis. A continuación les voy a hablar acerca de los materiales y métodos. Se analizaron 8 labiales comercializados en Venezuela de diferentes marcas comerciales. El target se delimitó a aquellas muestras que presentaban tonalidades de tipo rojo, naranja, rosado y o morado. El método que se utilizó para este análisis fue el de la cromatografía de capa fina de alta resolución, sus siglas en inglés conocido como HPLC. ¿Ok? Lo que se hizo fue comparar los factores de retención obtenidos del patrón con las muestras y también lo que se hizo fue una revisión del etiquetado de las muestras de labiales para ver si los mismos declaraban los colorantes en su etiqueta y ver si había coherencia entre el colorante declarado y las propiedades organolépticas. ¿Ok? Por ejemplo, si se declara que no poseía colorantes, pues uno no se esperaría un producto fuertemente coloreado. ¿Ok? Y bueno, también revisar si se usó de una manera adecuada la nomenclatura en cuanto al reporte de los colorantes. ¿Ok? Los materiales que se usaron: placas de sílica sin fluorescencia 10 por 10 centímetros, un tanque cromatográfico, espátulas, viales de vidrio, como vemos por acá, tubos capilares sin heparina y lámpara de luz ultravioleta. Los reactivos: N-butanol, agua, amoníaco al 25% y etanol al 95% para la realización de la fase móvil y el patrón de DNC Red número 19. El procedimiento para la preparación del patrón, lo que se hizo fue
agarrar una pequeña cantidad del mismo en un vial de vidrio, se agregaron 3 mililitros y se agitó hasta su completa disolución. En el caso de la muestra fue parecido, con ayuda de la espátula, se agarró parte de esa muestra del labial, se puso en el vial de vidrio, se agregaron los 3 mililitros de etanol, se agitó hasta que el mismo disolviera parte del colorante contenido. Y para la preparación de la fase móvil podemos ver en pantalla las proporciones que se utilizaron. Lo que se hizo fue saturar el tanque cromatográfico con la fase móvil. También lo que se hizo fue en la placa de sílica, se trazó una línea a 1 centímetro del borde inferior y lateral, se hizo la siembra del patrón y de las muestras por duplicado, cada vez que se sembraba se dejaba secar, se hizo la corrida del cromatograma hasta alcanzar aproximadamente las 3/4 partes de la placa, se dejó secar al aire libre, se observaron las manchas con la luz visible y también se observaron en la luz ultravioleta, específicamente la onda larga de 366 nanómetros. Y se calcularon los factores de retención tanto del patrón como de las muestras. Los resultados obtenidos podemos ver aquí en la pantalla la tabla de los RF por parte del patrón y de las muestras. Podemos ver que el patrón obtuvo un valor de 0,70. En la muestra número 1 presentó un RF de 0,0. El color del labial era rojo y no declaraba el colorante en su etiqueta. La muestra número 2 presentó una RF de 0,72, coloración morado, no declaraba colorante en la etiqueta. En la muestra 3 se presentaron 2 factores de retención, 0,67, 0,0, y solamente declaraba un colorante, que en este caso es el DNC Red número 28. En el caso de la muestra 4 se presentó un RF de 0,70, igual que el del patrón. El labial era de color fucsia y no declaraba el colorante. El 5, 0, color naranja, no declaraba colorante. 6, 0,70, igual que el patrón. Coloración rosado, no declaraba colorante. 7, 0,60, rosado, no declaraba colorante. Y la muestra número 8, 0,69, color rosado y tampoco declaraba el colorante. Ok, podemos ver en la figura número 2 el cromatograma obtenido en HPLC de las 8 muestras y del patrón. Y podemos ver que en la muestra 4 y la muestra 6, como vimos en la tabla anterior, presentaban un RF igual al patrón de 0,70, de manera que podemos confirmar la presencia del colorante prohibido. En el caso de la muestra 2, 3, 7 y 8 se obtuvieron valores cercanos de RF comparado con el patrón, y podemos también confirmar la presencia del mismo según lo establecido por la USP 38, apéndice 201. El 75% de las muestras se vio de que tenía el colorante prohibido, y que en el caso de la muestra número 8 podemos ver la intensidad de la mancha. Aquí ya no estamos hablando no solo de la presencia del colorante, sino de la concentración en las que se usan. Entonces podemos ver la mancha 8 que está muy concentrada, seguido de la muestra número 2. Solo la muestra 3 reporta el colorante en su etiqueta y presenta 2 valores de factor de retención. Uno puede ser el colorante que reporta en la etiqueta y el otro coincide con el del colorante DNC Red número 19. El resto de los labiales analizados en esta investigación no declara los colorantes en su etiqueta, y esto es un aspecto que hay que destacar porque no cumple con la normativa del etiquetado dictadas por el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria de la República Bolivariana de Venezuela, conocido por sus siglas SACS. Todos los labiales objeto de análisis físico-químico que contiene el colorante prohibido presentaban los siguientes colores: rojo, rosado y morado. A pesar de haber sido un colorante prohibido por la FDA desde el año 1983, seguimos viendo que la industria sigue utilizando este colorante y lo siguen usando marcas cosméticas que comercializan sus productos en la República Bolivariana de Venezuela. 7 de los 8 labiales analizados no declaran los colorantes en su etiqueta, por la cual no cumplen con las especificaciones dictadas por el SACS, y esto se puede considerar como un producto ilícito. La muestra 3 es el único labial que declara la presencia del colorante oleosoluble DNC Red número 28, y aparte
por el valor de RF, podíamos ver que podía contener o que contiene el colorante prohibido. Y esto puede deberse a dos cosas. Uno, que la declaración del colorante aceptado por los agentes internacionales y ocultar el colorante prohibido, o simplemente que el colorante usado, que es el DNC Red número 28, estaba contaminado con el colorante prohibido. Las muestras 8 y 2 presentan manchas de alta intensidad, lo que sugiere que este colorante, aparte de que está siendo usado, se está usando en altas concentraciones, haciendo que la exposición y el riesgo sean aún mayores para las usuarias. Conclusión, el potencial carcinogénico del colorante DNC Red número 19 es el principal motivo por el cual su uso fue prohibido desde el año 1983 por la FDA. Su adición en las formulaciones significa un riesgo bastante amplio para las usuarias del producto. El análisis permitió conocer que el 75% de los labiales utilizados para la investigación comercializados en Venezuela presentaban el colorante prohibido en su formulación, y se debe hacer un llamado de conciencia a la industria cosmética y a las autoridades sanitarias para eliminar el uso de colorantes prohibidos en los productos cosméticos y poder así garantizar la seguridad de sus consumidoras como la calidad de sus productos. Aquí tenemos las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias por su atención. Estamos atentas a sus comentarios y preguntas.